¿Usted sabe qué está haciendo la fiscalía para encubrir los delitos contra mi hija? Resulta que el año pasado ellos no dejaron ingresar nada, ni denuncias, ni tutelas, nada, desde que desaparecen a mi hija el 15 de marzo del 2024 y que la secuestran el 5 de marzo del Hospital San Ignacio. Entonces, todas las actuaciones que yo hice jamás entraron. Entonces, ¿sabe qué están haciendo? Están cogiendo todas esas inacciones de ellos del año pasado y me están citando en el 2025, un año después me están citando de la desaparición de mi hija, un año después. ¿Para qué? Para dejarlo plasmado. O sea, si yo voy como si fuera en el año 2024. ¿Por qué? Porque la fiscalía fue la que secuestró a mi hija. Ese secuestro extorsivo judicial simplemente fue para lavar el fraude procesal de Carolina Castillo Álvarez. Aquí el ICBF actúa como secuestrador junto con los defensores Luis Hernández Iglesias e Isabel Real. Luis Hernández Iglesias, cuando yo encuentro a mi hija drogada, a mí me sacaron entre todos, ¿sí? Esta señora Astrid Cáceres no anuló el restablecimiento de derechos que yo le dije que a nosotras ni siquiera nos habían entrevistado, ni siquiera nos habían mirado para inventarse un restablecimiento de derechos. No lo anuló, le dije que no la podía dejar encerrada. Viviana Zamorín, jefe de protección del ICBF, simplemente encubrió los delitos y empoderó al secuestrador Luis Hernández Iglesias, y luego no sabemos cuándo la sacaron de Nuevo Nacimiento. Cuando dijeron que la habían mandado a Tunjuelito, yo fui, era falso, completamente falso, y empezó Semana Santa. Luego, una semana después, aparece Isabel Real, pero no dice cuándo la sacaron y no dice a dónde la tienen. Simplemente dijo que el expediente era confidencial y que yo era una amenaza para mi hija. Entonces, me hicieron creer que la habían matado, porque todos los días me decían que la iban a violar, que la iban a matar, que si yo actuaba los fraudes de Carolina Castillo Álvarez. En junio 7, seguramente después de ya haberla torturado y drogado lo suficiente de haberla violado y de ganar plata con los videos, me dicen Tunjuelito que está en la Fundación Niña María fuera de Bogotá. La metieron como discapacitada mental para lograr tener las pruebas de psiquiátricas, pero faltaban las pruebas mías, porque es que como la fiscalía nos convirtió en falsos positivas psiquiátricas y el Hospital San Ignacio dijo que éramos psicóticas compartidas, entonces ya ellos claramente la mandan a violar y toman las pruebas de psiquiátrica allí, ¿sí? Una niña violada, desesperada, internada y drogada con psiquiatría para poder encubrir los delitos. Entonces faltaban mis exámenes de psiquiatría. A mí no me han podido mandar a violar, a mí lo único que hacían y lo único que hacen es amenazarme todos los días de todas las cosas que le hacen a mi hija. Pero entonces esto gracias a quién, gracias al ICBF. La defensora de Tunjuelito, Isabel Real, el año pasado era técnica de infancia del ICBF, bachiller, pero este año ya la graduaron, este año aparece en las bases de datos del ICBF como abogada especializada en derecho administrativo. Al parecer el papá de Carolina Castillo Álvarez, que fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, logró graduarla en 6 meses como abogada para que todos pudieran limpiar el robo desde los 5 años a mi hija Sarit Sárquez Erazo. Entonces, ahí no bastó, ¿sí? Yo la meto al colegio el 5 de julio, inmediatamente esta señora dice que el señor Miguel Ángel Sárquez Plata, el progenitor, firmó el restablecimiento de derechos, porque yo ni siquiera lo conocí y me negué completamente por ser yo les dije, es un acto administrativo criminal, ilegal, por vías de hecho, y yo me abstengo. Esto es un secuestro extorsivo judicial y ustedes son cómplices.
Entonces él lo firmó y dejó de pagar cuota. Entonces así yo no pude pagar colegio. Parece que el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, el pobre todavía, de la Corte Suprema de Justicia, no sabe que fue suplantado por las secretarías de la Sala Penal de la Corte Suprema, porque él no tuvo ni idea de la tutela que se inventaron. Y el 5 de septiembre, como mi hija no estaba estudiando, entonces ella fue entregada el 1 de agosto en custodia. Pero la custodia dice en un peritaje en noviembre que se la entregaron en noviembre. Entonces, entre agosto y noviembre no sabemos. Cuando el 8 de agosto dice Viviana Mora Verbel, delegada de infancia de la Procuraduría, que mi hija está violada. Cuando me voy corriendo a la Fundación Niña María, mi hija ya no está, ya la sacaron. O sea, ni siquiera había pasado al juzgado, pero ella ya había sido entregada en custodia. Entonces yo volví y puse desaparición. Entonces no sabemos si a mi hija la mataron en agosto y la juez Jenny Ramírez Bejarano del juzgado 13 de familia la mantiene viva con papeles falsos para ver cuándo me pueden incriminar o si me pueden desaparecer. Eso es lo que no sabemos. La juez Jenny Ramírez Bejarano el 5 de septiembre, cuando recibe el caso, inmediatamente dice que yo la amenacé de muerte, entonces que yo soy una amenaza. Entonces, de amenaza en amenaza mantuvieron a mi hija sin derecho a la defensa para poder torturarla, porque yo les dije que yo era la persona, que yo era la defensora y la que tenía las pruebas, y que yo tenía, además de mamá, como su defensa legal, tenía derecho a verla. Pero ellos simplemente, todos se unieron para poder torturar a mi hija. Entonces, en noviembre 28 pretende entregar un peritaje donde dice que está embarazada de 7 meses, pero en diciembre dice la juez Jenny Ramírez Bejarano que cambió de custodia. O sea, primero estaba en custodia con Diana Arazo, desaparecida desde el 2017. En diciembre está en custodia con Felipe Erazo, que vive en Paraguay y no puede venir a Colombia porque se supone que él es narcotraficante y lo están persiguiendo, porque es que cuando yo fui a Cali a mí me perseguían porque es que él era narcotraficante. Y yo a él no lo veo como creo que desde el 2012, o sea, desde que fue a ir a Paraguay cuando murió mi mamá. Entonces, acá, luego, como nadie me responde, yo el 4 de diciembre puse la tutela para pedir ubicación de mi hija, la cual abrieron 8 falsas. Puse una habeas corpus 26 de febrero, el cual fue completamente falso. Al denunciarlo, abrieron que el habeas corpus yo lo puse en Cali. Y todas las denuncias ahora de fiscalía están en Cali. ¿Pero por qué? Porque es que lo que ellos pretenden, ¿sí? Lo que ellos pretenden es que yo vaya a la Fiscalía Bogotá para decir que fue en 2024, porque ya pasó un año y ellos tienen el software mágico que a usted lo citan, y entonces me están citando justo las fechas en que no me dieron respuesta el año pasado. Y para poder resolver sus falsedades, aparezco yo con mis denuncias ahora en Cali. Entonces el habeas corpus que se mandó al Tribunal Superior de Bogotá aparece en la sala laboral del Tribunal Superior en Cali, ¿sí? El 31 de marzo yo demando en línea a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por prevaricato y a la Corte Suprema de Justicia. A las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, el juzgado 13 de familia de Bogotá, a las 8, me manda un auto esta señora juez con fecha del 1 de abril diciendo que mi hija cambió de domicilio. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama una amenaza. Entonces yo la estoy denunciando a ella por secuestradora con el procurador José Ignacio Adarme y con la defensora, ¿cierto? Y hoy estoy denunciando a la fiscal Luz Adriana Camargo y al vicefiscal, porque ellos, a sabiendas de que estaban suplantando magistrados, dijeron que a mi hija no le habían cometido ningún delito el año pasado. Entonces no sabemos a mi hija qué le hicieron. Aquí no hay nadie que nos defienda. Aquí lo único que hace la policía judicial es tratar de crear montajes todos los días y robarme todos los días de su vida. Esto es la fiscalía, para que se dé cuenta.